En lo que a mí me respecta, yo voy a hablar un poquito del trabajo que realizó mi papá. En el pueblo todo el mundo lo conoció, así que me pareció maravillosa la idea de Luciano de convocarme en nombre de mi madre y de mis hermanos. La verdad que hizo unos equipos, porque el trabajo del mono, Palito Ortiga, era que se llamaba. Sí, se le llamaba también el mono guitarrero. Sí, y Palito Ortiga le habían puesto cuando fuimos a un desfile en Rafaela, y era una obra de arte, porque una cosa tan bien hecha como lo hacía Pedro Biotto, era detallista al máximo. Tenía un mono que tenía 4 o 5 movimientos distintos e impulsado por un motor de calefactor de un Renault. Sí. Y bueno, yo la acompañé en esa oportunidad. No entraba el bombo porque tenía monomal redoblante sobre un Jeep que puede haber sido de la fábrica. Sí. Así que lo acompañé en esa oportunidad. Sí. En el año 62 se hizo un carro que se llamaban Los Colonos, en 1890, y bueno, lo integraban los hermanos Giussani, Bonini, Edgardo, el señor Roberto Rivet, bueno, efectivamente mi padre con su acordeón, y ese corso se hizo frente a la plaza y al Club Atlético Brown. En esta carroza de Los Colonos, antes se llamaba vagón, eso, en cambio de chata, ¿no? Montado en caballo es el Nito Giussani. Yo no sé verdaderamente el nombre, más que el Nito no le decíamos. Después está Berto Rivet sobre la chata, Pedro Biotto con acordeón, Santiago Giussani, que comúnmente me llamamos Jaco, está con una verdulera. Después está Diner Giussani, que maneja la chata, Carlito Giussani, Celestino Giussani, y yo también estoy entre ellos. Nada más que no se pueden diferenciar bien porque como estamos con las narices esas que realmente desfiguran a la persona, ¿no? Acá falta un sulky que lo manejaba Paschetta Jacinto Paschetta, que fue comisario. Ese sulky también iba un acompañante, que no recuerdo quién era el acompañante. O sea que era el sulky que en aquella época usaban para llevar la merienda o el agua a la gente que trabajaba, que estaba en la cosecha o que emparbaba el palo. Nos vestíamos siempre en la casa de Giussani, de Diner Giussani, o sea, la casa paterna de Giussani. Y antes de salir, siempre cantábamos o bailábamos, porque tocaban el acordeón, y también entre ellas estaba la señora de Ambec, Cecilia, que tocaba la flauta. Pero ella no estaba acá. Eso es lo que recuerdo siempre. Y antes de salir siempre se bailaba, se cantaba. Y después se iba al corso. En 1965, ya en el club, se hace Pedrín y su conjunto. Pedrín y su conjunto, sí. Era un forté. Es un forté del Chichi, era. Y yo creo que el que manejaba era él. No, Tapi lo manejaba. ¿El Tapi? Tapi Magnoli manejaba. Usted, los muchachos Luna. Sí, Luna.
Y muy chiquitito el Dani Ambrosino. El Dani estaba, sí. Eso fue algo también muy lindo porque me parece que tenía un movimiento en las ruedas. No era un movimiento, sino que le habían hecho unas tazas con una espiral que al girar parecía que el fortín Exactamente. Como que se iba a movía. desarmar, Yo de lo que me acuerdo del fortín era que había que salir corriendo a la tardecita en busca de acumulador, porque claro, todo esto Claro. Iba todo a base de todo a batería. base de batería, Sí. con dos parlantes que estaban en el techo. Incluso se pueden ver en la fotografía. Yo tengo también, como uno guarda tantas cosas, la verdad que recuerdos de mi padre y muchos, y no nos hemos Olvidado, no por los hemos supuesto. olvidado ni guardado en un cajón, sino que de vez en cuando los sacamos. Cuando en el año 66, en 1966, él hizo el mono guitarrero. El mono guitarrero. o, Palito Ortiga. Palito Ortiga. Sí. Con el mono guitarrero, ese fue un trabajo hecho. Un De trabajo base- de artesano. Sí. Fue hecho en base a un juguete que era a pila, entonces tenía distintos movimientos. Él, de acuerdo a ese juguete, Lo hizo en las escala. escalas para poder fabricarlo de manera tal que no tuviera diferencias en el tamaño, ya sea Sí. la cabeza, con el cuerpo, con las piernas. Yo creo que fue montado en la fábrica Boffelli, me parece. En un jeep Sobre un jeep de la fábrica Boffelli. Bueno, yo me acuerdo de eso porque tenía incluso 5 o 6 movimientos con un solo motor Sí, eléctrico. sí, ese motor, sí. Sacaba la lengua, giraba la cabeza, manejaba la mano derecha, Con la guitarra, el pie, el movimiento del hacía el marcaba compás. Sí, sí. una serie de... Una cosa que llamó la atención, tal es así que en Rafaela los del jurado quisieron ver el movimiento y le dieron, creo, un premio Sí, en esa sí, a época por Rafaela. el movimiento que tenía. En Rafaela, para ir a Rafaela, mejor dicho, se formó un grupo de jóvenes de esa época, Y una comparsa. formaron una comparsa. Entonces, a mí me tocaba siempre la parte de la costura, de vestirlos. Me había dado mucho trabajo porque en el caso de los pantalones tuve que coserlo todo a mano, porque no se podía colocar. Sí, sí. Bueno, y esa comparsa en esa época, a mí me parece que estaba Lisandro Révola, Y puede Giselle ser. Eurino, había mucha gente, incluso gente vinculada al club, a la subcomisión Sí, de básquet, que eran sí. los organizadores de esos cursos. Y Yo de la comparsa me acuerdo ahora, no lo recordaba. Ahora que vos me decís eso, yo me acuerdo de la comparsa. Y fue una noche que después agarramos un aguacero sí, una lluvia. y no había pavimento. Sí. Y alguien fue, no alguien, varios fueron en camioneta. Y llegaron todos mojados. Mojado. Eso fue. Pero él era tal el gusto Sí. que tenía. Lo vivía tranquilo. Sí, lo vivía. Lo vivía. Y era como, es decir, ya el gusto por la música era propio de él. Y el de disfrazarse, Sí. a él le gustaba disfrazarse. Vos sabés, Norma, que no me acordé. Vos sabés que tengo el sombrero todavía en casa. Sí, hay. Yo hay lo tengo en sombreros, casa. Hay del Fortín, de Pedrín y su conjunto, hay todavía los anteojos con los bigotes y las narizotas. Claro, yo recién miraba la foto y Se fueron guardando. yo miraba la foto y no me conocía. Claro. Yo. En el caso del mono guitarrero, aparte de acompañarle a usted, estaban en guitarra los muchachos Luna, Los Luna. Beco y Roberto El Luna. Beco y Roberto Chico Luna. Mazzoni, y bueno, y como siempre, el Dani, Sí. Dani Ambrosino, que era el chiquitito, entonces se anexaba al Sí, grupo. el
Mira, yo lo que te puedo comentar de esa época son algunas cosas, porque hace muchísimos años que pasó y algunas cosas se me van de la cabeza. Yo era muy chico, habré tenido 12, 13 años. Cuando la primera vez fue con un Forte que era de mi papá, que es el que tengo acá, así después lo podés filmar para que lo vean. Del año 23, y mi tío se lo pidió a mi papá y empezó a hacerle unas reformas, ¿no es cierto?, donde le descentraba las ruedas, le hacía unos cambios, ¿no es cierto?, para que sea distinto. Uno de ellos era Tunín Boreto, el que lo manejaba, y era el mecánico que lo ayudaba. Una anécdota de eso es que unos días antes del carnaval nosotros estábamos impacientes con Tunín y sacamos el Forte a la noche a dar una vuelta para probarlo, a ver cómo había quedado con las ruedas descentradas. Y en eso nos ve Pedro y nos pegó una cepillada por haberle tocado el Forte. Y bueno, después había formado un conjunto, se llamaba Pedrín y su conjunto, algo así. Y estaban los hermanos Luna, Ismael Girardini y Pedro con el acordeón. Tunín Boreto manejaba y yo era el acompañante. Bueno, la verdad que eso fue bárbaro, era muy cómico todo eso, y aparte muy alegre porque, bueno, te imaginas que ellos cuatro eran un conjunto espectacular, ¿no es cierto? Ya después saltamos un poquito al año 69, cuando se hizo el Topollillo. El Topollillo también fue un muñeco, en esa época estaba de moda el topo y la galera. Que lo hizo todo a escala. Lo hizo también todo a escala, de acuerdo a un dibujo, siempre acompañado por sus músicos, él con su acordeón. La verdad que tengo un lindo recuerdo de tu papá, porque le gustaba como yo lo acompañaba. Le gustaba mucho la música, le gustaba porque divertirse. yo fui el mejor baterista que hubo en San Vicente, no había otro. Bueno, en la época del Topo, él guardó un recuerdo incluso con su letra del 3 de marzo de 1969 de La Voz de San justo de San Francisco, por una gentileza del señor Gordabosana. Se mandó sobre la foto y con un artículo donde decía que los bailes eran con una concurrencia estupenda. Y aparte de eso, del desfile de carrozas, se sorteaba un automóvil Renault 0 kilómetro después, bueno. Es decir, esto tiene que haber sido al final del último baile. Puede ser, ¿no es cierto? Sí. Gente del club de aquella época, integrantes de la comisión de básquet, sean tal vez los más apropiados. Posiblemente en los archivos del club, ¿no? Puede estar, ¿no es cierto? Otro año ya hizo al Topollillo, que fue una copia de un muñeco que desarmó él y lo fue haciendo en un tamaño grande, donde, bueno, ahí ya había comparsa, había otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, otra anécdota
que te puedo, que me pueda acordar de ese momento. Bueno, son todas las reuniones que teníamos con todo el grupo, ¿no es cierto? Donde practicábamos baile, donde nos hacía hacer un montón de cosas. Bueno, la verdad que el tío Pedro era un tipo muy organizado, ¿viste? Y él quería todo perfecto. Y claro, nosotros íbamos todos medio a joder. Y entonces era un reto tras otro. Pobre tío Pedro, lo hacíamos renegar, era impresionante. Y yo pienso que fue algo muy lindo, que todos se deben acordar, y fue una de las pocas veces que se hizo carroza de ese estilo, ¿no es cierto? Porque competíamos con carrozas de las ciudades vecinas y teníamos buenos premios, o sea que la calidad de la carroza nuestra era muy, muy buena. Bueno, de Pedro Biotto, te puedo decir que lo recordamos con mucho cariño, porque era un hombre extraordinario, un hombre muy, ¿cómo te podría decir? Muy macanudo en todo sentido, le gustaba mucho la broma, era muy amigo. La verdad que yo lo estimaba mucho. Pasamos momentos muy lindos, nos divertimos mucho con las carrozas. Intervenimos creo que en tres años, 3 corsos que se hicieron acá en el Atlético Brown. Primero creo que fue Pedrinho y su bandita, después el Mono, después el Topollillo, algo así. Yo digo que era genial, el tipo fabuloso. Él con su acordeón nos hacía reír a todos, tocaba el acordeón. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pasamos momentos muy lindos y los recordamos con mucho cariño. Bueno, yo te puedo contar también de Pedro Biotto, un señor extraordinario, y te puedo decir también que en los ensayos estábamos todos juntos y siempre él haciendo cuentos, algunas anécdotas y del Topollillo, y hacíamos ritmo todo característico que se adaptaba, ¿no es cierto?, a las carrozas, y verlo crear todas esas cosas, de sacar medidas de lo que era el Topollillo, lo sacaba de un diario, algo así, una foto chiquitita del Topollillo y después la ampliaba. Fue algo que uno no lo podía creer, lo que hacía. Y bueno, y fuimos así ensayando, él dice, esto va a andar, y fue así, ganamos festivales en San Francisco, festival así de la carroza, en San Francisco, creo que fuimos a Sastre, Rafaela, fue algo bárbaro. Y estar junto así, el compañerismo con Ismael Girardini, con, ¿cómo se llama el otro hombre? Java, Rica. Y todas las chicas que bailaban, hicieron una comparsa, ¿sí? Estaba el Dani Brosino también. La verdad que pasamos esos años, fueron, mirá, fabulosos, y recordarlo a él para mí es algo extraordinario, ¿no? Recordándolo a don Pedro, porque la verdad que me llena de emoción recordarlo a él. Hicimos muchos temas, hacíamos temas de Palito Ortega, todo así, La Felicidad creo que era un tema que hacíamos tocando en vivo, guitarra, acordeón y batería. Amplificado con un equipito. Todo amplificado con un equipito Ucoa de 30 y unas bocinas, y salía todo al frente, todo al aire. ¿Conservamos fotos todavía? Sí, todavía conservamos también algunas fotos con él. La verdad que la pasábamos muy bien. Quiero decir es que, como anécdota, es que don Pedro era tan prolijo en el trabajo, cuando creaba, que una tarde me acuerdo que llegamos
y él estaba trabajando en el mono y estaba renegando, lo vimos que iba y venía al pie del mono, porque el pie del mono tenía una articulación que marcaba el tiempo. Y él le quería sacar el tiempo para que el mono vaya marcando el tiempo en las marchas que nosotros íbamos tocando, y el mono que vaya llevando el tiempo, que era algo que creando él era bárbaro, terrible. Hacía los movimientos del mono con la mano y la cabeza y el tiempo. Entonces nosotros íbamos tocando la marcha y el mono parecía que iba tocando con nosotros. Era algo fabuloso. Quiero que incluso la gente joven, después de ver un poquito las fotografías Sí, y las... no, ahora vean creo que no hay predisposición para eso. Yo creo que están en otra cosa. Sí, están en otra cosa. Entonces... No sé, nosotros vivíamos nuestra época en esa forma. Claro. No, Cambiaron tanto las cosas nos que... divertíamos y no veíamos la hora que llegaran los carnavales. En aquella época los carnavales duraban sábado, domingo, y teníamos la semana de carnaval, que era sábado, domingo, lunes y martes, los famosos carnavales. Y Después, si había que sacar abono a los bailes, sacábamos el abono, porque bailaban hasta la presentación de la orquesta. Claro, otra de las cosas que ahora me acuerdo, él tenía inscripciones, porque aparte de eso que tenía que agradecer, ¿no es cierto?, en el caso del mono, aparte de en la época a Industrias Bofelis, al señor Ricardo Bianchotti, que era el que le proveía los acumuladores, porque todos los instrumentos eran a base a batería. También tenían algunas inscripciones. Por ejemplo, en la carroza del mono decía: nosotros también tenemos derecho a divertirnos. Vamos a papá mono con bananas verdes. En el caso del topo, el topo era un muñeco que se veía por televisión, donde tenía un dicho, ¿no es cierto?, a su manera, porque era un muñeco italiano, y decía: pero, ¿qué me contás? ¿Qué organización? Es decir, él fue anexando, ¿no es cierto?, a las carrozas estas, cosas que iba rescatando en aquella época.